Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia, Salmo 51, por favor, Salmo 51. Salmo 51 en su Biblia. En la pantalla, en la siguiente diapositiva, usted va a observar que para poder sacar mayor provecho del estudio del Salmo 51, antes del versículo 1, nosotros observamos un título. Y ese título nos guía a un evento histórico que está relatado en 2 de Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Allí se da la historia de cómo David llega a pecar. Luego en el Salmo 51 se registra el hecho de que David llega a reconocer su pecado, le pide perdón a Dios, confiesa su pecado. Y luego se escribe el Salmo 32. Él escribe el Salmo 32 para registrar cómo se siente una persona que ha sido perdonada por Dios. Entonces, estos tres elementos deben estudiarse para sacar mayor provecho de esto. Como usted ve antes del versículo 1, se muestra que este salmo está dirigido al director de alabanza y se registra el momento, el suceso histórico de cómo David llega a pecar. En los capítulos 11 y 12 de 2 de Samuel, que no los vamos a leer, ahí usted va a observar que en ese momento, cuando era el tiempo donde los reyes, y David es un rey, donde los reyes salían a la guerra, David prefiere su comodidad, da lugar a la pereza, y en ese momento se queda allí y no sale a la guerra como era la costumbre. Esa decisión le lleva a él a mirar al sexo opuesto con codicia. Y eso le lleva a codiciar a una mujer que era casada. No solo el pecado era mirar con codicia, sino que él como rey abusa de su autoridad y toma a esta mujer y tiene relaciones sexuales con una mujer casada. Después de eso, se le ocurre un plan malicioso para que ese hijo, el resultado de esa relación sexual, da que ella queda embarazada. Para que no se den cuenta de esto, él elabora un plan para que el esposo de esta mujer, llamado Urías, pueda tener relaciones sexuales con su esposa y él llegue a la conclusión de que ese hijo que ya está en el vientre de la mujer, llegue a ser endosado a él, a Urías, que no era el papá. Esto no funciona, porque Urías no tiene relaciones con su esposa. Así es que David continúa con su plan malicioso y va a matar a Urías. Le va a poner en un lugar de dificultad en medio de la batalla para que sea muy probable que él muera, y así llega a suceder. Y desde ese momento, desde el pecado de David, empieza este hombre a observar que el pecado llega a tener consecuencias en su vida personal. Recuerde todo lo que ha hecho. Ha sido un vago que, en vez de salir a la guerra cuando era el tiempo, él
se queda en su comodidad, codicia a una mujer casada, adultera con esa mujer, planea endosar ese hijo al esposo de esta mujer. Como no funciona eso, manda a su mano derecha a Joab para que él sea cómplice de su pecado, lo pongan en un sitio de la batalla y este hombre muera. Todo esto es consecuencias del pecado de él. No conforme con esto, en el verso 17 de segundo de Samuel, no solo muere Urías, sino mueren otras personas inocentes. Dios no va a pasar por alto el pecado y Él va a decir que la muerte va a permanecer de manera constante en la familia de David. Su primer hijo muere a causa del pecado. Su segundo hijo muere muy joven. Tres de sus hijos, Amón, Absalón y Adonías, mueren violentamente. Todo es consecuencia del pecado de él. Luego, las mujeres de Israel, muchas de ellas, son violadas públicamente, consecuencia del pecado de David. Los problemas familiares nunca se apartarán de esta familia de David. Algunos de ellos, Amón llega a tener deseos sexuales por su hermanastra Tamar y le llega a violar. Absalón, el hermano de Tamar y el hermano de Amón, empiezan a tramar la muerte de su hermano y 2 años después le matan. Absalón, hijo de David, prende fuego en el campo de cebada solamente para llamar la atención de su padre, que ha descuidado las labores del hogar. Luego empieza a planear una conspiración para quitarle el trono. Y finalmente lo hace y su padre David debe huir de Jerusalén porque su propio hijo le ha sacado del trono. Para mostrar la supremacía de Absalón, este hijo que le ha quitado el trono, él toma a las concubinas de su padre y tiene relaciones sexuales para mostrar que ahora es el rey y que David, su padre, ya no lo es. La mano derecha de David, Joab, que fue cómplice en el asesinato de Urías, ahora asesina al hijo de David, Absalón. La vida de David es afectada en la parte espiritual. Segundo de Samuel 11 nos habla de que David pierde sensibilidad en cuanto a las cosas espirituales. Él no llega a confesar su pecado. Ha pasado 1 año de haber pecado con esta mujer y él es tan insensible que no llega a confesar su pecado. Y es el profeta Natán que tiene que venir para confrontar a David. Y después de confrontarlo, David es movido a confesar su pecado. Ha perdido sensibilidad, ha perdido pureza de corazón, ha perdido la comunión con Dios, ha perdido el gozo de la salvación, ha perdido el poder de testificar a otros, ha perdido el deseo de adorar a Dios, ha perdido el interés sobre las cosas espirituales. Le invito a que usted en su casa de manera cuidadosa y reflexiva pueda leer segundo de Samuel capítulo 11 y capítulo 12 para ver todos los detalles en torno al pecado de David. El profeta Natán le confronta. Y esta confrontación le lleva finalmente a David, después de 1 año de ocultar su pecado, le lleva finalmente a confesarlo. Y el Salmo 51
es un registro de la confesión del pecado de David. Lo interesante es que en esta confesión, usted puede ver en pantalla 18 ruegos que David hace en el Salmo 51. Ten piedad de mí, borra mis rebeliones, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado, purifícame, lávame, hazme oír, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea un corazón limpio, renueva un espíritu recto, no me eches de delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo, líbrame de homicidios, abre mis labios, haz bien a Sión, edifica los muros de Jerusalén. No son 18 oraciones que David hace. Son 18 ruegos. Una persona que peca contra Dios debe darse cuenta que la única forma de tratar ese pecado es acudir a Dios, sin justificativos, sin argumentos, sin excusas, y llegar a Dios postrado e implorarle su perdón. Hermano, usted y yo, hasta que Dios nos lleve a su presencia, nosotros vamos a tener que lidiar con el pecado en nuestra vida. A veces luchamos con el pecado diariamente, semanalmente, estamos haciendo cosas que le desagradan a Él. Así es que es buena idea que usted y yo tengamos claramente el concepto en nuestra mente de qué significa arrepentirse y qué significa confesar el pecado. La primera cosa que salta a la vista es el hecho de que para que una persona confiese su pecado a Dios, tiene que acercarse a Él y encontrar en Él el perdón de pecados, sin pretextos, sin argumentos, sin tratar de responsabilizar a otros, sin tratar de llamar al pecado un error o quizás pequé, perdóname. Hay que ser responsables delante de Dios, asumir nuestra responsabilidad, lo que no hemos hecho o lo que hemos hecho en contra de su palabra, e implorar arrepentidos 18 veces que Él nos perdone. Eso es lo que hace David en el Salmo 51. Sin pretextos, sin culpar a otros, sin evadir la responsabilidad, asumir el pecado que él ha cometido. Y lo vemos, suplicante. Y en esa súplica, su súplica, está basada, tiene el propósito de conseguir el perdón de Dios. No porque lo merezca, sino porque se apoya no en Él ni en lo que ha hecho, sino en la clase de Dios que tiene Él. Verso 1 en su Biblia, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tus misericordias. Nosotros llegamos a confesar nuestro pecado, no apoyados en lo bueno que somos, en las cosas buenas que hemos hecho en el pasado, en el hecho de que nos merezcamos que Él nos perdone por alguna cosa. La persona que confiesa su pecado llega ante Dios sabiendo que no tiene ningún argumento para que Dios le perdone. Confía en el perdón de Dios, no porque lo merezca, sino porque Él es así, Él está lleno de misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Observa. No hay pretextos. Es que esa mujer me incitó. Es que estuve en una situación vulnerable. Es que yo no quería, pero no hay argumentos. No hay pretextos. No hay evasión de responsabilidad. Este hombre reconoce que ha pecado y pide que por la misericordia de Dios y por sus piedades, su pecado sea perdonado. Este hombre se da cuenta de la gravedad de lo que ha hecho. Y aunque lo ha ocultado durante un año y nunca tomó la iniciativa para confesar su pecado, sino que tuvo que venir el profeta Natán y decirle, eres pecador. Finalmente, aceptó su responsabilidad y confesó genuinamente su pecado. Observe cómo lo hace. No solo suplica perdón, sino cómo confiesa su pecado. Verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se describe el pecado aquí? Maldad, rebeliones, pecado. ¿Observaste? Cada una de esas palabras le da un matiz a lo que nosotros llamamos pecado. El pecado es algo malo. No es una opinión distinta. No es que Dios piensa de cierta forma en esta cosa y nosotros pensamos de manera diferente en otra cosa, si es que es un punto de vista distinto nada más. Es maldad. Es rebelión. Es ponerme en contra de la autoridad suprema y querer hacer mi voluntad y hacerla. Y fallar. Porque yo reconozco mis rebeliones, dice el verso 3. Y la palabra yo es la que está primerita en el versículo. Eso es enfático, está hecho a propósito. Yo soy culpable. Les he engañado y me he engañado a mí mismo.
y he ocultado mi pecado durante 1 año. Y ustedes, nación de Israel, han experimentado las consecuencias del pecado y mi propia familia ha experimentado las consecuencias del pecado. Lo he ocultado, no he querido admitirlo. Yo soy el culpable. Sin excusas, sin pretextos. Contra ti solo he pecado. El pecado afectó a muchas personas, a varios familiares de David, a sus propios hijos. Su propio hijo murió a consecuencia de su pecado. Las mujeres de Jerusalén experimentaron la consecuencia del pecado de él. Varias personas murieron a causa del pecado de él. Y él dice, contra ti solo he pecado, no porque niegue el hecho de que su pecado afectó a otros, sino que primariamente toda cosa pecaminosa que nosotros hacemos, primeramente afecta a Dios. Y luego él dice, al final del versículo 4, para que seas reconocido justo en tu palabra. Señor, yo no te culpo. Yo no pongo pretextos. No voy a tratar de ganar o negociar la cosa. Señor, tú estás en lo correcto. Yo soy el equivocado. Yo he pecado contra ti. No voy a poner pretextos ni evadir mi responsabilidad. Tú no eres el problema. Tú eres perfecto. El problema soy yo. Contra ti solo he pecado. Eso es confesar el pecado. ¿Observas? Luego en verso 5 dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Cuándo empieza la vida? Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. En ese instante empieza la vida en el vientre de la mamá. No importa que diga el resto, no importa que digan los expertos, no importa que digan los científicos. Ahí empieza la vida. Y es en ese instante que nuestros padres nos pasan la naturaleza pecaminosa. Desde allí, desde la concepción. Así es que nosotros somos pecadores, no porque pecamos. Somos pecadores porque en el mismo instante de nuestra concepción ya tenemos una falla de fábrica, ya venimos con una naturaleza pecaminosa y solo es cuestión de tiempo para que ese bebé crezca y empiece a actuar de acuerdo a su naturaleza, la naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos. Así es que cuando nosotros vemos a un lindo bebé recién nacido o un niño pequeñito de 1 año correteando por ahí, todo eso, qué lindo este bebé, qué inocente que es, qué bonito, qué bueno. No es cierto. No es inocente y no es bueno tampoco, porque desde que ese bebé fue concebido en el vientre de su mamá, es tan pecador como cualquier otro. Es cuestión de tiempo para observar cómo esa naturaleza pecaminosa va a expresarse siguiendo, decidiendo, pensando y sintiendo en pecado. ¿Entiendes?
purifícame con hisopo, dice el verso 7. El hisopo no es un cotonete que usamos para nuestra limpieza personal. El hisopo era un pedazo de rama que el sacerdote tomaba y lo metía en la sangre de ese sacrificio que se había puesto allí. Y luego tomaba ese pedazo de rama que estaba impregnada con sangre y la echaba esa sangre al sacrificio y a la persona que estaba dando ese sacrificio, para recordarle a esa persona que la limpieza viene solo con derramamiento de sangre. La limpieza en la vida espiritual, el perdón de pecados en la vida espiritual no viene porque cumplimos una lista de reglas. La limpieza en la vida espiritual viene porque alguien murió en esa cruz, derramó su sangre y su sangre nos ha limpiado de pecado. Después de confesar el pecado, en los versos 10 al 19, nosotros observamos cómo Dios restaura la vida de este hombre. La restauración, si tú estás buscando restauración espiritual en tu vida, si tú necesitas restauración espiritual, la única manera es el genuino arrepentimiento y la genuina confesión de pecado es lo que restaura. Allí hay restauración. La restauración no es sigue estos 3 pasos y ya. La restauración de veras arranca cuando la persona se arrepiente y cuando la persona confiesa su pecado, asume su responsabilidad, deja de argumentar, deja de culpar a otros, asume lo que ha hecho, asume las consecuencias que tendrá ese pecado y se humilla delante de Dios, le ruega al Señor que le perdone y encuentra perdón y limpieza en él. Y ahí arranca la restauración. Observa algunos detalles de esa restauración. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo significativo de este versículo es que la palabra crear es la misma que aparece en Génesis 1:1. Y creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quieres un cambio? No se halla eso en una iglesia. ¿Quieres un cambio? No se halla eso en la religión. ¿Quieres transformación? No se halla en una lista que podamos seguir de cosas que hacemos y cosas que no hacemos. El cambio y la restauración sucede en el milagro que solo puede ejercer Dios, creando en nosotros un corazón diferente, un corazón limpio. Recuerda lo que significa corazón. El corazón hace referencia a la voluntad, a el intelecto y a las emociones. Nuestro corazón no redimido piensa pecaminosamente, siente pecaminosamente, decide a favor del pecado. Y solo cuando Dios hace el milagro de crear un nuevo corazón en nosotros, es cuando vamos a observar que empezamos a pensar diferente, empezamos a sentir distinto, empezamos a tomar decisiones congruentes con lo que la Biblia dice. Transformación real. Transformación interior. Solo Él lo puede hacer. David no solo quiere
perdón de pecados. David quiere vivir de manera diferente. Desde allí, desde ese momento que confiesa su pecado, quiere vivir de manera diferente. Él dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. En palabras nuestras, hazme obediente. No soy obediente, no tengo un corazón que tiende a la obediencia. Tengo una naturaleza pecaminosa que jala hacia el pecado. No quiero vivir así. Te confieso mi pecado, límpiame, perdóname, pero no quiero solo tu perdón de este evento que acabo de hacer, de este pecado que acabo de cometer. Quiero vivir de manera distinta. Hazme obediente. ¿Quieres eso para tu vida? No solo llegar al punto de confesar un pecado, vivir de manera distinta, vivir como a Él le agrada, vivir en santidad. Verso 11. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Y sabes, es importante que nosotros nos demos cuenta que las doctrinas en la Biblia tienen un carácter progresivo. Es decir, si nosotros queremos saber algo acerca de un tema, necesitamos tomar todo el consejo de Dios para llegar a una conclusión correcta. Porque si no, podemos entender y aplicar de manera incorrecta esta frase, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. ¿David podía perder el Espíritu Santo? Sí, sí podía perder el Espíritu Santo. Y es porque en ese tiempo, hasta antes de Hechos 2, como dice el texto allí, el Espíritu Santo moraba con la gente. No moraba en la gente. Desde Hechos 2, el trabajo del Espíritu Santo va a cambiar y ya no va a actuar junto a las personas como lo venía haciendo, sino que va a actuar morando en las personas. Y desde ese instante, la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente se convierte en una garantía de salvación. Observe el siguiente texto allí en pantalla. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Decir hoy en día que una persona pierde el Espíritu Santo es decir la blasfemia de que la salvación se puede perder. El Espíritu Santo hoy mora en nosotros como garantía de nuestra salvación eterna. No perdemos la salvación. No depende de nosotros. No la conseguimos nosotros. Todo el trabajo lo hizo Él. David podía perder el espíritu. Y sentía la ausencia de Dios en su vida. No me eches de delante de ti. Observa los efectos del pecado en la vida de David. Ya confesó su pecado. Pero aun cuando nosotros confesamos nuestro pecado genuinamente,
Eso no significa que somos máquinas que de un instante a otro ya podemos alinear la forma en la que nos sentimos. Podemos genuinamente pedir perdón y genuinamente ser perdonados por Él. Pero hasta que emocionalmente podamos aceptar ese pecado, puede haber algo de tardanza, y aquí vemos ese efecto en la vida de Él. Dios ya le ha perdonado. Y todavía hay dudas y hay inquietudes en David. No me eches de delante de ti, no me quites de tu Santo Espíritu. Observa verso 8. Hazme oír gozo y alegría. Referencia a la parte emocional. Y se recrearán los huesos que has abatido. Referencia a la parte física. Verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Referencia a la parte espiritual. Cuando nosotros pecamos y mantenemos un pecado en nuestra vida, eso afecta no solo nuestra parte espiritual, eso afecta nuestra parte física, eso afecta nuestra parte emocional. ¿No será que algunos problemas de salud que tenemos son consecuencia directa del pecado oculto que tenemos en nosotros? ¿No será que la inestabilidad emocional, depresiva y ausencia de paz que sentimos es una consecuencia directa de estar ocultando un pecado en nuestra vida? ¿No será que nuestra falta de interés por las cosas espirituales es una consecuencia directa de ese pecado que tenemos oculto? El pecado no confesado te carcome espiritualmente, te carcome físicamente, te carcome emocionalmente. Verso 13. Entonces, y esa es la palabra clave, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Después de que David experimenta el perdón de pecado en su vida, entonces y solo entonces esta persona es apta para enseñar a los transgresores. Recuerda el principio eterno que está aquí. Es incorrecto, es pecaminoso que un creyente sirva a Dios con un pecado no confesado. No está bien. Y puedes tener la habilidad de haberlo ocultado. Y puedes haber llegado a engañarte. ¿Qué de malo tiene esto? Sé que no estoy cumpliendo con Dios esto. Sé que estoy mal aquí. Sé que tengo un pecado oculto en mi vida. Y pensar que se puede seguir sirviendo al Señor. Solo cuando se ha confesado el pecado, entonces y solo entonces puedo enseñar a los transgresores. Y cuando enseñe a los transgresores, solo allí, con la cara limpia, puedo esperar que mi servicio tenga resultados y los pecadores se convertirán a ti.
¿no será que el pecado oculto que mantienes allí es la razón por la que tu servicio no produce resultados eternos? Wow, preguntas que nos confrontan a todos. No puedes seguir sirviendo si hay pecado en tu vida. No puedes. ¿Debes abandonar el servicio? No. Debes humillarte delante de Dios, confesar tu pecado, pedirle perdón y seguir adelante. Eso es lo correcto. Porque somos hábiles. Como estoy en pecado, ya tengo mi excusa para no servir a Dios. Hay un pecado oculto. Acércate y pide perdón. Y sigue adelante con tu servicio al Señor. ¿Te diste cuenta que los versículos del 13 al 15 enfatizan el hablar? Cuando hay pecado no confesado, tu boca se cierra. Puedes hablar de política, de cuál es el mejor equipo de fútbol, de quién va a ganar hoy a las 2 de la tarde, si Barcelona o Real Madrid o lo que sea. Puedes hablar de muchos temas. Tu boca se cierra y no hablas de Jesús. Es un efecto de tener pecado allí. No es casual el énfasis en esos versículos enfocados en el hablar. Verso 14 dice: líbrame de homicidios. David fue un homicida. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo no daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Observas el problema del pecado no confesado? No hay alabanza en tu vida. Puedes escuchar música cristiana, puedes cantar música cristiana, no significa que estás alabando a Dios. Porque la base de la alabanza a Dios es un corazón limpio, un corazón que está a cuentas, un corazón que se abre a Dios cuando mantenemos pureza en la vida. No hablamos de Cristo y no alabamos a Dios cuando hay pecado en nosotros. Podemos cantar y podremos hacerlo bien. Podremos tocar un instrumento y podremos hacerlo bien. No hay alabanza en la vida del creyente cuando el creyente está ocultando un pecado. Señor, abre mis labios. Los labios del creyente se cierran. Dios no recibe alabanza cuando hay pecado oculto. Tomé el Salmo 51 e hice una lista de las cosas que se dañan cuando pecamos.
Ahí está la lista. Si no lo ves, toma una foto y ahí va a ser más fácil. Pero sí puedes escuchar. Y leo. El pecado dañará tu vida espiritual. El pecado te volverá insensible. El pecado te hará sentir culpable, el pecado te alejará de Dios, el pecado te apartará de la Biblia, el pecado producirá una vida insatisfecha e infeliz, el pecado cerrará tus labios para que otros no escuchen de Dios, el pecado te quitará los deseos de alabar a Dios, el pecado te quitará el interés por las cosas de Dios, el pecado te costará más de lo que quieres pagar, el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. El pecado te atará más tiempo de lo que quieras estar. El pecado siempre te hará perder. Vuelve a Dios. El corazón contrito y humillado no es despreciado por Dios. No importa cómo estás. No importa lo que hiciste antes. Si hoy vuelves con un corazón contrito y humillado, Él es el Dios de las misericordias y las piedades. Nuestro perdón no depende de nosotros. Nosotros no nos merecemos perdón. El perdón depende de ese Dios que es el Dios de misericordia y el Dios de piedades. Y cuando nos acercamos de a de veras a Él, con un corazón contrito y humillado, sin argumento, sin evadir responsabilidad, con un corazón listo para pedir perdón, humillados delante de Él, Él nos perdona. Vuelve a Él. Y Él te perdonará. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que podemos aprender de David, el creyente David. Padre, ayúdanos a entender que no ganamos nada, perdemos mucho cuando tenemos pecado oculto en nosotros. Ayúdanos a acercarnos a ti y de veras rogarte por perdón, sin excusas, sin pretextos, sin argumentos, aceptando lo que hemos hecho y recibiendo tu perdón. Padre, tú sabes cómo estamos cada uno de nosotros. A ti no te podemos engañar. Podemos engañar a otros, podemos engañarnos a nosotros mismos, a ti no te podemos engañar. Tú sabes cómo está nuestra vida espiritual. Ayúdanos a volvernos a ti. Y obtener perdón, limpieza. Para con un corazón limpio poder servirte, poder hablar de ti, poder alabarte, poder vivir como a ti te agrada. Yo ruego, Padre, por la aplicación personal de tu palabra a nosotros.
mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Gracias, veo su mano. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Para la persona que levantó su mano, en un momento voy a orar por usted como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No es el objetivo nuestro presionarle. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de atrás. En la parte de atrás hay un caballero de nuestra iglesia que le está esperando. Quiere llevarle a un lugar y conversar un momento con usted. Si usted quiere darnos esa oportunidad, pase con toda confianza, le están esperando atrás. Padre Celestial, te doy gracias por la persona que nos visita. Señor, tú conoces sus motivos de oración y yo ruego que tú seas contestando su oración conforme a tu voluntad. Te ruego, Padre, si esta persona no te conoce como Salvador, en este momento que va a estar escuchando el Evangelio, yo te pido que tú le salves. Te pido, Padre, por nosotros tus hijos, ya te conocemos, Señor. Ayúdanos a aprender a confesarte el pecado y no esperar días, meses, ocultando el pecado en nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.